Hola, bienvenidos a una transmisión más en la predicación dominical en Iglesia Cristo Rey Eterno. Hemos estado estudiando una serie que titulamos La Armadura de Dios, estudiando el capítulo 6, versículo 10 en adelante de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios se cree que el apóstol Pablo la escribió cuando se encontraba en arraigo domiciliario. A su puerta, un soldado romano debidamente armado se encontraba custodiándolo. El apóstol Pablo tomó algunos elementos de la armadura del soldado romano para hablarnos a la iglesia de aquellos elementos que requerimos para nuestra lucha espiritual. Nos encontramos ya en el versículo 18 al versículo 20, pero la lectura del día de hoy la vamos a tener en Efesios 6, 10 al versículo 20. Te invito a que me acompañes con esta lectura. La palabra de Dios dice así: Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Siguiendo el consejo del apóstol Pablo, te invito que en este momento inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y elevemos oración delante de nuestro Dios. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Hay hombres y mujeres que han dejado un gran legado. Hoy quiero platicarles brevemente del gran misionero cuyo nombre fue James Hudson Taylor. Él vivió entre el año 1832 y 1905. Fue un misionero bautista, protestante, inglés, quien el Señor le llamó para ir a China. Fue fundador de la Misión Interior de China. Taylor trabajó 51 años en ese país. La entidad que fundó ha llevado a más de 800 misioneros a trabajar en ese país de distintas denominaciones. Se han fundado 125 escuelas, dando como resultado la conversión de 18,000 personas al cristianismo. También ha establecido 300 bases misioneras en las 18 provincias chinas, con más de 500 trabajadores locales. Taylor era conocido por su respeto a la cultura china y su celo por la evangelización. La historiadora Ruth Tucker escribió sobre él que ningún otro misionero, desde el apóstol Pablo, ha tenido tan gran visión y un plan tan bien estructurado para evangelizar una amplia región geográfica como lo hizo Hudson Taylor. ¿Cuál sería la estrategia de este hombre? En una ocasión, su hijo, Howard Taylor, mencionó acerca de su padre lo siguiente: por 40 años, el sol nunca salió sobre China sin que Dios
lo encontrase de rodillas. Una de las claves en el servicio exitoso a Dios se encuentra precisamente en las rodillas, es decir, en la práctica constante de la oración. Pero no solamente del servicio a Dios. Todos los creyentes necesitamos perseverar en la oración. A través del Antiguo Testamento nos es notorio que el pueblo de Dios practicaba la oración. Esto era un medio para dialogar con el único Dios vivo y verdadero. Abraham, por ejemplo, el padre de los hebreos, en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 1 al 3, nos dice que escuchó el llamado de Dios y su promesa, su pacto para con él, y también respondió en ese diálogo. Dios también escuchó el clamor de su pueblo cuando se encontraban esclavizados en Egipto, los cuales clamaron al Señor en Génesis capítulo 3, versículo 7, y Dios, escuchando su clamor, los liberó. Moisés, en diversas ocasiones, pero una de ellas en Éxodo capítulo 32, versículo 11 al 13, intercedió por el pueblo del Señor. Fue a través de la oración que Josué, el líder sucesor de Moisés, discernió el pecado del anatema que había en la comunidad de Israel. Momentos en los cuales ingresó a la tierra prometida. Esto lo puedes leer en Josué capítulo 7, versículos 6 al 9. Luego, el pueblo de Israel pasó por un periodo de inestabilidad. Se alejaron de Dios, se enfriaron de la presencia de Dios y Dios los disciplinaba enviando pueblos enemigos para que los esclavizaran. Luego el pueblo se daba cuenta de su error y de su pecado y clamaban a Dios. Y entonces Dios respondía, levantando líderes o levantando libertadores o llamados jueces en todo el libro de Jueces. Dios respondiendo al clamor de su pueblo. El gran rey, el rey David, en diversas ocasiones en su vida levanta plegarias, oraciones al Señor, los cuales quedan registrados en la narración de la historia de la vida de David en la Biblia. Pero específicamente es en los salmos donde David descubre su corazón en oración al Señor. Uno de los salmos más hermosos, el Salmo 51, considerado como un salmo penitencial, una oración que contiene un gran clamor pidiendo el perdón de Dios. Salomón, el hijo de David, en oración solicitó sabiduría al Señor para dirigir a su pueblo tan grande. Y esto lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 9. El mismo Salomón construye un gran templo al Señor y el día de su dedicación lo dedica con una oración. Primera de Reyes, capítulo 8. Dios obró grandes milagros una vez que sus profetas clamaron a él. Tal fue el caso de Elías y de su sucesor Eliseo, quien clamaban al Señor y Dios respondía con grandes milagros. Tanto los profetas mayores y menores en la Escritura, con los cuales se cierra el Antiguo Testamento, nos es notorio su constante clamor en favor del pueblo para que Dios les perdonase. Tal vez uno de los pasajes más conocidos en la Escritura y también en la sociedad se trata de ese profeta mayor Jonás. En su profecía en el capítulo 2, estando dentro del vientre del gran pez, él levantó su voz en clamor y oración al Señor. Y sabes, Dios respondió a su oración. Encontramos también escritos históricos o de libros históricos, como es el caso de Daniel. En el capítulo 9 también observamos una plegaria, una oración. En Nehemías capítulo 9 y en Esdras capítulo 9, es Esdras quien levanta una oración al Señor. Qué interesante. Es que el libro de Daniel, el libro de Nehemías y el libro de Esdras, los tres en su capítulo número 9, contienen oraciones de confesión solicitando el perdón de Dios. Pablo, el apóstol, en el Nuevo Testamento, enfatiza la oración como un instrumento en la guerra espiritual, como el mapa a seguir en la guerra espiritual.
Pues según leemos en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, los términos griegos que utiliza Pablo continúan con la temática que viene desde el versículo 10, una temática hasta cierto punto bélica, pues Pablo está tratando desde el versículo 10 la guerra espiritual y los elementos que requiere el creyente para enfrentarla. Manifiesta ideas de soldado, de guerra, de armadura, de enemigo, pero específicamente en estos versículos 18 al 20 expone la estrategia del soldado en la guerra espiritual. Leemos términos como manténganse alerta y perseveren. Términos que van muy unidos a un soldado, en específico a un soldado romano. Ellos debían estar alerta y perseverando. Pero también los creyentes en Cristo debemos estar todo el tiempo en alerta y perseverando. Una actitud que es necesaria para el soldado romano. Probablemente como el soldado que estaba a la puerta de la casa del apóstol Pablo. La armadura en el ejército romano era esencial y ya hemos visto todos estos elementos en predicaciones anteriores a través de esta serie, la armadura de Dios. Sin embargo, hay algo que no he comentado y era que la armadura del soldado romano tenía una debilidad realizada a propósito, ya que en las partes laterales de la armadura se encontraban al descubierto. Y esto era a propósito, ya que para poderse proteger era necesario que los soldados romanos estuvieran uno al lado de otro, hombro a hombro, para proteger esa parte descubierta y avanzar juntos a la orden del capitán, según la estrategia del capitán. Es decir, los soldados romanos en ese tiempo avanzaban como unidad en la lucha, en la guerra. De la misma manera, el apóstol Pablo menciona estos detalles y ya no menciona la armadura, sino la estrategia a seguir del capitán para que el creyente podamos avanzar juntos dentro de la guerra, dentro de la batalla espiritual. Pablo menciona que la oración puede ser efectiva siempre y cuando se haga por medio de la persona de Dios, de una de las personas de Dios. Y también menciona una razón principal para practicar la oración. Esto es desglosado en el versículo 18, el cual leemos y nos dice de la siguiente manera: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Pablo invita a la iglesia en Éfeso a orar en el Espíritu. Esta es la oración eficaz, la que se levanta en el Espíritu. Orar es hablar con Dios, es entablar un diálogo con el Creador. Pero eso no significa que siempre nuestra oración es adecuada. Tal vez a ti como a mí, y a mí en muchas ocasiones, me ha sucedido que solicito a Dios algunas cosas que probablemente sea solo un impulso personal. Muchas veces vienen de mi emoción natural, humana, pero muchas veces también parecen no estar sujetos a la voluntad de Dios. En ocasiones el Señor responde oraciones, pero nos guía a que entendamos cuál es verdaderamente el fin y el propósito de esas peticiones. El apóstol Pablo, conociendo la debilidad del creyente, impulsa a la iglesia en Éfeso a orar constantemente, pero menciona a orar en el Espíritu. El Espíritu ya ha sido mencionado en diversas ocasiones en esta carta, específicamente en la predicación anterior, en esta serie, hablamos de la espada del Espíritu y veíamos que Espíritu se refiere a la tercera persona de la Trinidad, a Dios Espíritu Santo. Ahora Pablo en el versículo 18 nos dice: oren en el Espíritu. Utiliza la preposición griega en el Espíritu. Y esta preposición en
denota una posición fija como la tenían los soldados, una posición fija en la cual en ocasiones la Biblia se refiere a un lugar, una posición fija en un lugar. En otras ocasiones se refiere a una posición fija en el tiempo y en otras ocasiones, como es el caso, se refiere a una posición fija en un estado, una permanencia, de lo cual con anterioridad Pablo ya había mencionado. Es una posición fija en un estado espiritual. Específicamente en el capítulo 1 de esta carta podemos leer acerca de este estado espiritual. Dice Efesios 1, versículo 3 al versículo 14. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. En esta porción, el apóstol Pablo menciona la acción de Dios hacia sus elegidos, revelado en diversas bendiciones espirituales. Nos habla que nos ha escogido, amado, predestinado, adoptado, redimido, perdonado. Nos ha dado a conocer su sabiduría y misterio que se traduce en el mensaje de salvación en Cristo. Nos ha hecho partícipes de una herencia en este momento garantizada por el sello de la tercera persona de la Trinidad en la vida del creyente, el Espíritu Santo, y en el futuro por obtener toda la herencia celestial, espiritual, que Dios ha prometido en Cristo. Si te diste cuenta, en esta lectura hay varias ocasiones en las cuales el apóstol Pablo menciona la preposición en Cristo. Es posible todo esto. Denota entonces un estado de unión en Cristo, viviendo en Cristo. Todo esto gracias al llamamiento divino de Dios Padre en Cristo. Ahora, en este versículo 6, versículo 18 del capítulo 6, menciona de nuevo pero se refiere a orar en el Espíritu. En su máxima obra teológica, Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, dedica un capítulo completo al tema de la oración. Y precisamente al inicio de su exposición menciona que la oración debe ser desde la perspectiva de las ricas bendiciones que Dios en su gracia nos ha concedido a través de Cristo. Qué interesante, nuestras oraciones deben ser basadas en lo que ya tenemos en Cristo,
dar gracias por ello y pedir por lo que Dios está haciendo en nosotros a través de nuestra unión en Cristo. Por lo tanto, continúa diciendo Juan Calvino, es necesaria la dirección de Dios en nuestra oración. Para ello, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo, nos acompaña y cumple con su labor, recordándonos la promesa de Dios y la plena manifestación de ese pacto de Dios en la redención que en Cristo tenemos. Por lo cual, mi estimado, escucha, el orar en el Espíritu no se trata de algo enigmático, misterioso, oscuro, raro, extraño, oculto. Por el contrario, la Biblia nos revela que es algo muy práctico, que es el diario vivir del creyente que está unido en Cristo y que el Espíritu de Dios mora en él. En otra de sus cartas, el apóstol Pablo mencionó algo al respecto. En Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, leemos: Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así como tenemos la garantía de ser sellados con el Espíritu hasta nuestra redención final, en Romanos 8, versículo 26 y 27 tenemos la garantía de que si el Espíritu, estamos unidos a Dios en Cristo, su Espíritu está en nosotros y seremos guiados en nuestra oración por su Espíritu. Tal vez te ha sucedido que momentos tan turbulentos, tan difíciles, en circunstancias tan difíciles en la vida, no sabemos ni cómo empezar a orar. Balbuceamos unas palabras y nos desviamos y nuestra mente se acelera y viajamos y olvidamos que estábamos orando. Son en esos momentos en los cuales el Espíritu clama, intercede por nosotros, y Dios, que conoce las intenciones del Espíritu y de nuestro corazón, responde conforme a su voluntad. Es decir, hay una concurrencia en la oración. Por una parte está nuestra disposición, y al mencionar yo disposición me refiero a una actitud de humildad, una actitud de sinceridad, una actitud de desapego en lo más posible de todo lo que está sucediendo alrededor, una entrega total en el tiempo de oración. Eso es lo que nos toca hacer, pero Dios hace todo por medio de su Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo dirige todo ese momento en oración y concurren para alinearlo perfectamente a la voluntad de Dios. Y sabemos, según la primera carta de Juan, que si pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Y cuando Él nos oye conforme a su voluntad, también responde. Su Espíritu, el Espíritu Santo, nos dirige a orar conforme a la voluntad de Dios. Pablo, con mucha humildad, siendo el gran apóstol, reconocía que tenía la necesidad de que otros oraran por él. Eso lo solicitó en la iglesia en Éfeso, en los versículos 19 y 20, donde encontramos la razón principal por la cual Pablo pide oración para sí mismo. Dice versículo 19 y 20: Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Orando para cumplir la misión. Pablo
la iglesia de Éfeso y nosotros también, la iglesia de Cristo en nuestro tiempo, aquí y ahora, tenemos una misión. Y esa misión es llevar el mensaje de buenas noticias, toda la rica bendición que tenemos al estar unidos en Cristo. Llevarla a otros que tal vez no lo conocen, para que también el Espíritu Santo pueda otorgarles esas ricas bendiciones. ¿A qué me refiero con bendiciones o con este mensaje de buenas noticias? Podemos resumirlo en la siguiente declaración. Los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Y como pecadores que somos, merecemos el castigo por nuestro pecado, que es la muerte. Sin embargo, hay una solución de parte de Dios. Dios envió a su propio Hijo de su naturaleza a que se hiciera como uno de nosotros, un ser humano, para en nuestra humanidad vencer al pecado y darnos gracia, el perdón y vida eterna, reconciliándonos con Dios. Entiendo que requerimos valor para exponer este grandioso y riquísimo mensaje. Además, necesitamos prudencia y sabiduría para que otros puedan escuchar el mensaje, no con un afán de ofensa y de ataque. Al contrario, con el mismo amor con el cual Dios nos abrazó a nosotros. La solicitud entonces del apóstol Pablo para que orara a la iglesia en Éfeso por él se basaba en esta razón: tener el valor, la valentía y la sabiduría para con prudencia ser instrumento de Dios y platicar con otros acerca de este maravilloso mensaje. Un mensaje de gracia debe ser publicado, predicado, platicado con gracia. Tal vez en este momento podemos pensar, bueno, se trata de Pablo. Estoy de acuerdo que la oración o este tipo de oración la necesitan quienes se dedican a servir de tiempo completo. Tal vez esto es algo que necesitan los pastores, los evangelistas, los maestros, los ancianos de iglesia. Y si pensamos de esta manera, no estamos del todo errados. Es cierto, lo necesitamos. Los que domingo tras domingo predicamos el mensaje de salvación en Cristo. Y yo te pido tus oraciones por aquellos que predicamos cada semana y entre semana el Evangelio de Cristo. Necesitamos orar unos por otros. Pero sabes, todos nos desempeñamos. Todos tenemos un campo donde podemos ejercer nuestra misión. En nuestra profesión, en nuestro oficio, en nuestras labores diarias, somos misioneros en el lugar donde Dios nos ha puesto. El misionero Hudson Taylor oraba por China cada día durante 40 años, pero en sus oraciones nunca olvidó orar por la salvación y el perdón de Dios para con sus hijos. Nuestra área de misión, entonces, está dentro de casa. Es por ello que el Evangelio, que es el pacto de Dios, el cual no podemos dejar solo para el domingo, necesitamos, estimados, orar unos por otros para ser instrumentos útiles de gran valor y con sabiduría para exponer a otros el mensaje de salvación. Sobre todo para aquellos que amamos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros abuelos, nuestros conocidos, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos de tantos años. Ellos necesitan escuchar el mensaje de salvación y si les amas, tú puedes ser el instrumento guiado por Dios para llevar ese mensaje. Con aquellos que convivimos a diario, entonces tenemos una gran misión. Al final del versículo 18 de este capítulo 6, el apóstol Pablo incluyó
oración por todos los santos. Así lo dice al final del versículo: manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entendiendo por el término santo, no a personas perfectas o superdotadas moralmente, no a aquella gente que catalogamos como hiperbondadosos, buenos. No se trata de ese tipo de personas. Desde la perspectiva bíblica, el término santo se traduce en personas elegidas y apartadas por Dios para recibir su gracia. Gente común como tú y como yo, que necesitamos la gracia de Dios. Por ellos, por gente como tú y como yo, debemos interceder constantemente. Jesús mismo nos dio el ejemplo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20, podemos leer la intercesión, la oración de Jesús que dice: no ruego solo por estos, hablando de sus discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Es decir, Jesús estaba orando por las siguientes generaciones que escucharían el mensaje de salvación gracias a la predicación apostólica. ¿Sabes a quién se refería? Jesús se refería a nosotros, a nuestra generación, que recibimos el mensaje de Cristo a través del labio de los apóstoles, redactado en la Escritura. Es decir, Jesús intercedió, oró al Padre por nosotros, para que recibiésemos este mensaje y pudiéramos recibir el perdón de Dios. La expresión más grande de la intercesión de Jesús, de su oración ante el Padre, la encontramos momentos después de esta oración de Juan 17, cuando avanzamos la lectura, específicamente en Lucas capítulo 23, leemos que cuando Jesús está en la cruz, Él intercede, ora al Padre diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús mismo intercedió: Padre, perdónalos. Y en ese momento Jesús estaba intercediendo también por ti y por mí. Pues nosotros estábamos presentes, no físicamente, pero sí de una manera representativa. Nosotros estábamos presentes castigando a Jesús con nuestros errores, nuestras transgresiones, con nuestro pecado, con nuestra maldad. Y Jesús le dijo al Padre: perdónalos a ellos. Jesús recibió el castigo que tú y yo merecíamos, la paga por nuestro pecado, que era la muerte. Pero es en la cruz donde Jesús nos otorgó el perdón y se convierte en nuestro intercesor día y noche, reconciliándonos con Dios. Jesús intercedió por todos sus santos. Nosotros debemos orar por esos santos también. Estimado teleescucha, yo te animo a que oremos desde lo profundo de nuestro corazón, con humildad, con devoción al Señor, y pidamos una sola cosa: el perdón y la salvación de aquellos que amamos. Oremos. Padre, damos gracias por tu santa palabra. Es viva y eficaz. Tu palabra hoy nos instruye a levantar nuestra voz en oración, a orar en el Espíritu. Queremos, Señor, que esto sea una práctica constante en nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos conforme a la voluntad de Dios para pedir, Señor, conforme a su propósito y ver sus planes, su reino en nuestra tierra. También oramos, Señor, por nosotros y por todos aquellos que predican tu palabra. Que nos des, Señor, a toda la comunidad en Iglesia Cristo Rey Eterno, valentía, que nos des obediencia, que nos des prudencia y sabiduría para exponer tu santo mensaje de salvación en Cristo. Y oramos, Señor, también dando gracias por la intercesión de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Tú, Señor, nos otorgaste vida, y gracias, Dios, por darnos el perdón en Cristo, en nuestra unión con Cristo.
Damos gracias por todo esto y pedimos, Señor, que todos aquellos que escuchen este mensaje puedan ser tocados por tu Espíritu, atraídos a tu pueblo y redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo, en quien pedimos todo esto. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Si el Señor lo permite, muy pronto regresaremos a nuestras actividades físicas en domingo. Estamos preparando el consistorio, un programa o un plan de regreso a las actividades del cual te estaremos informando, si Dios nos lo permite, en esta misma semana. Te pedimos paciencia y pedimos que estemos orando unos por otros. Hoy es el último domingo también de junio, por lo tanto quiero enviarles un abrazo y una felicitación especial a todos aquellos que cumplieron años, a todos aquellos que celebraron algún aniversario. Muchas felicidades. Recibe un abrazo fuerte y cariñoso de parte de toda la iglesia y esperamos que el Señor te dote cada día de sabiduría, de amor, de inteligencia para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Si el Señor lo permite, y no antes, el próximo domingo estaremos celebrando nuestro aniversario como iglesia. Es triste que no nos podamos reunir para regocijarnos y compartir el pan como lo hacemos cada año, pero estemos agradecidos con el Señor, que podamos ser animados por medio de una palabra de la predicación el próximo domingo, escuchando una predicación de gracia, una iglesia con evidencias de la gracia. Así que te espero en nuestras plataformas YouTube y Facebook, próxima semana, 10:30 de la mañana. El Señor les bendiga a todos.